que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolo y ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Cuadernillo 3, semana 1, clase 4. Hoy aprenderemos a identificar la clasificación de los colores, comprender la importancia de las profesiones y oficios en nuestra vida cotidiana. También conoceremos un texto que describe un croquis y comprender cuáles son las características de los mismos.
Bienvenidos mis estimados estudiantes a un día más, un día para seguir aprendiendo y construyendo buenos aprendizajes. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos ha brindado por ver la luz del día. Es importante que realicemos el lavado de manos porque así podemos contribuir a nuestra salud y a proteger a las personas que nos rodean. Luego de realizar ese lavado de manos, que es muy importante, debemos tomar los materiales y no olvidar colocar el título y la fecha exacta de la actividad que estaremos desarrollando, porque así cuando ustedes vayan a consultar pueden saber qué día fue que se trabajó y además qué actividad fue que estuvimos interactuando en este momento. Es importante también que sepan lo que vamos a estar trabajando el día de hoy, pues vamos a identificar algunos colores y estaremos realizando varias actividades dentro de estas mezclas de colores, porque así ustedes podrán pintar la casa que tienen que construir. Además, van a conocer acerca de las personas que están involucradas en la construcción de una casa. Es decir, estaremos hablando de algunas profesiones y oficios. Además, estaremos trabajando con los adjetivos y vamos a realizar algunas comparaciones de las casas vernáculas, es decir, casas típicas de nuestro país que estuvimos viendo durante esta semana. Ahora bien, ¿qué cosas estuvimos viendo en esta semana? Es importante que socialicen con la persona que tienen a su alrededor sobre esos contenidos que estuvieron trabajando. Pueden hablar acerca de los fenómenos atmosféricos y describir cómo influye el clima en la construcción de viviendas. Por ejemplo, estuvieron viendo algunos techos. Dentro de estos techos inclinados, que es para que el agua que cae en la casa no afecte las paredes y caiga directamente en el suelo. Y los techos planos que tienen en sus alrededores tuberías por donde el agua puede bajar hasta la superficie. Una vez socializado y una vez hemos visto esos contenidos que hemos ido trabajando en esta semana, es importante y los invito ahora a pensar, ¿se han parado y han identificado de qué color es su casa? ¿O quién fue la persona que le dio ese aspecto? Pueden escribir el nombre de la persona que realiza esa actividad. Vamos a ver, vamos a poner el cerebro a pensar. Esa persona exactamente es un pintor o pintora que se dedica al arte de embellecer las viviendas a través del uso de la pintura. Y como pueden ver acá en mi escritorio, tengo algunos colores que durante el desarrollo de la clase vamos a ir viendo para qué lo vamos a estar utilizando. Ahora vamos a ver una lista que tengo por acá. Les invito a que también anoten las profesiones y oficios que se encuentran en este listado. Vamos a ver, tenemos ingeniero, albañil, plomero, arquitecto, pintor, electricista y ebanista. Existen muchas profesiones y oficios que también están involucrados en la construcción de una vivienda, pero vamos a identificar las funciones que realizan cada uno de las profesiones y oficios que tenemos colocados acá. En primer lugar tenemos el ingeniero, y en construcción se conoce como ingeniero civil, la persona que se dedica a estimar el cálculo de los materiales. Pero también el ingeniero tiene una función muy importante, se encarga de aplicar el plano que fue diseñado por el arquitecto o arquitecta. Continuamos con el albañil. El albañil es un obrero que se dedica y realiza casi todos los trabajos que están involucrados en la construcción. Es la persona que prepara los materiales y también se encarga de levantar las paredes. Aparte de esto, a las paredes, este se encarga de colocarle el cemento utilizando varios instrumentos que vamos a ver a continuación. Seguimos con el plomero. Este es muy importante porque el plomero es la persona que se encarga de la instalación, el diagnóstico y mantenimiento de las tuberías. Tuberías del gas, del aire y del agua. Si una tubería se daña,
debemos llamar a un plomero porque él es el encargado de realizar este tipo de trabajo. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos el conocimiento, porque, por ejemplo, mi papá sabe trabajar con la tubería y me lo ha enseñado a mí. Lo mismo puede ocurrir con algunos de ustedes, que su papá sea plomero y le enseñe a hacer ese tipo de oficio. También tenemos el arquitecto o arquitecta. Es la persona que se encarga de diseñar, de proyectar, y el diseño que hace no lo hace solamente en base a la estética de cómo se va a ver la edificación, sino también de la parte técnica, de esos materiales que van a servir para darle soporte a cada parte del hogar que piensan realizar. Tenemos también el pintor, que es el que se encarga de la parte externa e interna de la casa. Es un oficio donde la persona decora, en este caso a través del uso de la pintura, la vivienda. También tenemos el electricista, que este se encarga de la instalación y el mantenimiento de los servicios de energía. Cuando se construye una casa se necesita hacer este tipo de instalación porque los conectores donde va a ir el televisor, donde va a ir la nevera, la lavadora, el cargador del teléfono, debe ser instalado por un profesional. Entonces, los electricistas son fundamentales en la construcción de vivienda. Por último, y no menos importante, una casa no sería una casa si no tiene muebles en ella. Por eso el ebanista tiene una función muy importante. Este se encarga de producir todos los muebles y la mayoría de los que están empleados en este tipo de actividad lo hacen en fábrica, porque así pueden producir este tipo de muebles a gran escala. Ahora que hemos definido y hemos visto la función que tiene cada una de las profesiones y oficios, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a unir la profesión con la herramienta que utilizan. Aquí sí ustedes tienen que estar muy atentos porque según las definiciones, lo que estuvimos comentando acá, ya podemos imaginar cuál es la herramienta útil para cada profesión y oficio que se encuentra aquí colocado. El primero es el ingeniero. Y hablamos de que el ingeniero se encarga de aplicar ¿qué? El plano que fue diseñado por el arquitecto. Entonces, las herramientas que tenemos colocados acá son alicate universal, destapador o chupón, planos, paleta o cuchara de construcción y brochas. Vamos a ver, el ingeniero en este caso, cómo aplica el plano, pues a él es que le corresponde utilizarlo. Seguimos con el albañil y como les dije, este se encarga de levantar las paredes y utiliza una herramienta que la conocemos comúnmente en nuestro país como plana para hacerlo, que en este caso lo tenemos acá, que es una paleta o cuchara. El plomero, que se encarga de la instalación, del mantenimiento de las tuberías. ¿Qué herramienta necesita entonces? Cuando se tapa, por ejemplo, el fregadero de la casa, ¿qué necesitamos entonces para destaparlo? Pues ya le di una pista. El destapador o chupón es entonces la herramienta, una de las herramientas que utiliza el plomero, una de ellas. El pintor creo que es la más difícil de todas. El pintor en este caso necesita, vamos a ver, una brocha. Bueno, y el electricista ya, obviamente, como es la única que queda, tiene que utilizar un alicate universal. Y este alicate lo utiliza para trabajar con los alambres, ya sea para cortarlos, para unirlos y hacer todo tipo de trabajo que él se encarga. Vamos a ver. Ahora, ya conociendo las funciones que tienen cada una de estas profesiones y oficios, vamos a diferenciar ahora la profesión y el oficio. Hemos ido ya hablamos de las herramientas que utilizan cada uno de ellos. Vamos a establecer la diferencia. En este caso, un oficio es una actividad laboral desempeñada por una persona que no requiere de estudios formales para su realización. Este oficio se aprende en el ambiente, otra persona le enseña la actividad que realiza y si no va a la universidad para crear las habilidades que necesita,
pues en este caso se queda haciendo un oficio. Esto no quiere decir, por ejemplo, que un electricista que comience como un oficio, si no va a la universidad, pues se quedaría entonces en el oficio. Ahora, si va a la universidad y aprende, pues se va a ser especialista en el área de electricidad. Ya pasaríamos entonces a hacer una profesión. Una profesión, en este caso, es una actividad laboral que requiere de una preparación académica para adquirir las destrezas para el desempeño de dicha profesión. Y aquí vamos de nuevo. No quiere decir que usted no tenga la destreza como electricista para desarrollar su trabajo, pero cuando tiene una preparación académica es mucho mayor el conocimiento que obtiene. Por eso debemos hacer esa diferencia en ambas funciones. Ahora vamos a identificar algunos colores, su clasificación y funciones. Los colores primarios, en este caso, son los que no se pueden obtener por la mezcla de otros. Y estos son el amarillo, el rojo y el azul. Son colores bases. Y a partir de ellos, entonces, se forman todos los colores que conocemos. Están también los colores secundarios, que son los que salen de la mezcla de colores primarios, como el naranja, el verde y el morado. Se unen dos colores primarios y da un color secundario. Por último, tenemos los colores terciarios, que son los que salen de la mezcla de un color primario y uno secundario. Como lo podemos ver acá, tenemos un verde azulado, tenemos un violeta, tenemos un anaranjado y vamos a ir viendo cómo lo podemos formar. Acá lo pueden ver mejor representado. Los colores primarios que están identificados de color rojo. Dentro de estos podemos mencionar el amarillo, el rojo y el azul. Los colores secundarios de color violeta está el verde, el naranja y el violeta. Y los intermedios o terciarios son los que están identificados de color verde. Por ejemplo, amarillo verde, amarillo naranja, rojo naranja, azul verde, entre los otros que se encuentran identificados en esta paleta de colores, en este gráfico. Ahora les invito a que realicemos la siguiente actividad. No es lo mismo ver, escuchar, que hacer. A mí me gusta mucho hacer. Así que vamos a hacer una combinación de colores. Vamos a mezclar el azul con el amarillo para producir un verde y amarillo con naranja para producir un amarillo naranja. Vamos a ver, por acá tenemos algunos colores ya seleccionados: negro, azul, amarillo, rojo y verde. Y en el centro tenemos los colores primarios, ¿lo recuerdan? Azul, amarillo y rojo. Esos son los colores que vamos a mezclar, no sin antes. Me fijo acá que tengo una paleta de colores. Tengo un vaso con agua. Es fundamental tener un vaso con agua para limpiar los pinceles, que no tengo acá. Así que me dan un momentico, vamos a buscarlo para hacer la combinación. Si no tienen los pinceles y cuentan con témpera, pueden utilizar sus dedos, pero deben lavar sus manos adecuadamente. La primera combinación que vamos a realizar es el azul con amarillo para producir el verde. Vamos a comprobar. Vamos a utilizar este azul. Vamos a ver, no se fijen de mi cortadura. Esto fue construyendo una casa de cartón. Tuve ese accidente, por eso deben utilizar los elementos con cuidado. Vamos a utilizar el azul y el amarillo. Lo colocamos acá para hacer la combinación ahora. Lo voy a hacer en esta superficie, que es una hoja, para que quede mucho mejor. Colocamos un poco de azul de esta manera. Y encima, luego de lavar nuestro pincel, lo secamos y usamos el amarillo. Como pueden ver, se va tornando verde, que es el color que necesitamos ahora. Y hemos visto que esa combinación es correcta. Azul y amarillo nos produce el verde. Ahora apartamos este pincel, lo dejamos a un lado luego de lavarlo nuevamente.
y tomamos otro. Vamos a hacer un color terciario. Ese color terciario lo vamos a hacer con el amarillo más el naranja. El naranja lo vamos a formar utilizando el color rojo combinado con el amarillo. Vamos a hacer esa combinación del color secundario. Usamos un poco de rojo, lavamos el pincel, secamos con la servilleta y usamos un poco de amarillo. Y como pueden ver, nos da el color naranja, como pueden ver acá. Eso va a depender de la cantidad de pintura que vayamos a colocar en ella. Lavamos nuestro pincel y ahora los mezclamos con el amarillo. Ese naranja. Le ponemos un poco más de amarillo. Al colocar un poco más de pintura amarilla, ¿ven cómo cambia el color? Ahora tenemos, vamos a lavar este pincel y vamos a utilizar el otro, un amarillo anaranjado. Y este es el color terciario. ¿Ven la diferencia? Tenemos un color naranja que al combinarlo con el amarillo nos dio un amarillo anaranjado. Así hemos comprobado que la actividad de un pintor no es fácil. Un pintor debe mezclar colores y debe saber técnicamente cómo funciona cada color para así impresionar a la persona que le ha solicitado que haga ese tipo de trabajo. Ahora, imaginen que ustedes son unos grandes pintores. Si tienen a su mano témpera, o en este caso lápices de colores, les invito a que realicen este tipo de actividad y puedan mezclar algunos colores utilizando tanto los primarios como los colores secundarios para así determinar cuál es el color que les va a dar. Nos vemos a continuación. Espero que se hayan divertido mucho haciendo las combinaciones o mezclas de colores a aquellos que lo hicieron. Y motivamos a quienes no lo han hecho a que lo realicen porque es muy emocionante. Además, ustedes podrán utilizar esos conocimientos para la casa de cartón que estarán construyendo. Ahora vamos a ver algunas características que tienen los colores. Existe una clasificación según la temperatura del color. Están los colores cálidos y los colores fríos. Los colores cálidos se ubican los siguientes: el rojo, tenemos también el violeta, el rosado, el anaranjado, porque vamos a ver y le voy a dar una idea cómo es el fuego, de qué color es el fuego. Bueno, el fuego tiene un color, vamos a ver, rojizo, anaranjado, buscando por la llama, y los colores fríos entonces son los opuestos. El color de la nieve, ¿cómo es la nieve? La nieve es blanca. Entonces podemos ubicar los colores fríos por el azul. Si vamos un poquito más al centro, vemos cómo ese color se va tornando blanco. Aquí también tenemos otros colores que son el azul verdoso, el verde y el amarillo. Este color es intermedio, se ubica dentro del cálido y del frío. También esa característica que presentan ellos lo podemos ver reflejado en nuestra ropa. Existen colores que nos dan más calor que otros. Una vez identificado las características que tienen los colores, vamos a seguir trabajando con las casas vernáculas típicas de nuestro país. En este caso, imaginen que vamos a viajar a San Pedro de Macorís. Fuimos a Samaná, fuimos a Asua, fuimos a San Juan en esta semana, ¿cierto? Ahora vamos a San Pedro de Macorís. Y les tengo una pregunta. ¿Dónde se ubican las viviendas mencionadas en la arquitectura vernácula? ¿Qué otros lugares han escuchado mencionar que existe este tipo de construcciones? ¿Cómo podemos ubicarnos en el espacio? Y esta es una pregunta general. Podemos ubicarnos en el espacio utilizando un croquis.
un plano o un mapa, que es la representación de la superficie terrestre. Acá tenemos un croquis. Tenemos un croquis con dos ilustraciones. La primera es una escuela y la segunda es una casa vernácula, como pueden ver en la imagen. Ahora vamos a trazar una línea de cómo podemos llegar o cómo podemos ubicarnos a partir de la escuela y vamos a llegar hasta la casa vernácula. Existen diferentes alternativas. Hay muchas calles. Si tomamos, por ejemplo, la calle de Calvo Sotelo, se nos hará un poco más cercano llegar hasta la casa vernácula, pues solamente vamos a tener que doblar. Vamos a doblar en la calle de Valols a la izquierda, a mi izquierda, y aquí entonces llegamos a la calle de Calvo Sotelo y doblamos también a mi izquierda por la avenida del Perdón. Así nos ubicamos bien en la casa vernácula. Otra alternativa u opción que tenemos es seguir derecho por la calle Aguilar y Quesada y luego doblar a mi izquierda por la avenida de Colón. Y ahí entonces doblamos a mi derecha por la avenida del Perdón. Así nos podemos ubicar muy bien en la casa vernácula que tenemos ilustrada en este papelógrafo. Pero también eso nos sirve a nosotros para ubicarnos, en este caso estamos en San Pedro de Macorís, en alguna vivienda vernácula que nos hagan la referencia. En este caso ustedes van a tener que utilizar un mapa, si no cuentan con un croquis, o tal vez también puedan contar con un plano. Siempre van a haber alternativas para llegar al lugar que deseamos. Vamos a ver algunas casas vernáculas de San Pedro de Macorís. Vamos a ver algunas de ellas. Como pueden ver, tenemos esta casa azul, para los que nos escuchan por radio. Tiene una ventana y dos puertas. Tiene una ventana grande para que pueda entrar la iluminación y también para que el ambiente de adentro de la casa sea un poco más fresco. Para aquellos que nos están escuchando por radio, tenemos la imagen de una casa vernácula de San Pedro de Macorís, que es azul, cuenta con una ventana grande y dos puertas. Además, tiene un techo a dos aguas hecho de cana. Vamos a ver otra ilustración de una casa típica de San Pedro de Macorís. Vemos que esta es un poco diferente. Podemos determinar, según el dibujo, que el techo es de zinc, en este caso, y es de color azul con una galería y cuenta con columnas blancas. Además, tiene un gran espacio, es decir, cuenta con un gran patio a su alrededor. La siguiente imagen también es una casa, como pueden ver, un poco más grande que la anterior. Es una casa que tiene un techo de tejas rojas y es de color amarillo con terminaciones blancas en las ventanas, en las puertas y en las columnas. Este es un tipo de construcción que es típica de San Pedro de Macorís y también este tipo de construcción se pueden ver en otras zonas de nuestro país. Vernácula quiere decir que son casas típicas, que son casas propias de nuestro país. Así que la podemos encontrar en diversas zonas. Ahora vamos a continuar para aprender un poquito más acerca de este tipo de construcciones. Leamos juntos y aquellos que están por radio pueden tomar notas de aquello que estamos diciendo que consideren importante. Las casas de las arquitecturas vernáculas generalmente son grandes. Algunas tienen tragaluces colocados en la parte superior de la vivienda, de formas rectangulares o persianas pequeñas. Son muy coloridas, con techos inclinados, construidas de madera, con techo de zinc o palma cana. Regularmente tienen muchas puertas y ventanas. En la mayoría de los pueblos de la República Dominicana y en algunos lugares de la ciudad, por ejemplo, la zona colonial, existe la arquitectura vernácula. Regularmente los materiales utilizados para este tipo de vivienda son ligeros, adaptados al tipo de terreno.
Como podemos ver en la imagen colocada acá, este tipo de construcción que es de madera y tiene techo ya sea de zinc, de palma cana o en este caso de tejas, permite una buena ventilación en el hogar, que sea un lugar fresco y que no esté muy cálido dentro de ella. Ahora vamos a hacer algunas comparaciones, no sin antes decirles que vamos a estar utilizando el adjetivo comparativo. Vamos a recordar cuáles son los conectores. Está el conector de superioridad, más que, el de inferioridad, menos que, y el de igualdad, igual que. Vamos a completar 3 oraciones, que son bastante sencillas. Para los que nos escuchan por radio, en la primera imagen tenemos una casa vernácula de San Pedro de Macorís que vimos anteriormente. Y tenemos una casa vernácula de Puerto Plata. Es un poco más cuadrada que la casa que estamos presentando de San Pedro de Macorís, que está de manera horizontal. La primera oración dice: la casa amarilla tiene una línea, puertas, línea, la casa azul. Vamos a ver entonces la característica que tiene la casa azul y la casa amarilla. Vamos a describirla. La primera tiene un techo a 2 aguas hecha de palma cana, es azul, tiene 2 puertas y una ventana grande. La casa vernácula de Puerto Plata, en este caso, tiene un techo inclinado de tejas. Tiene 3 puertas y las 3 puertas tienen 3 tragaluces. Además, tiene 4 columnas y cuenta con una galería. Ahora, ya conociendo esos aspectos, vamos a hacer la comparación. La casa amarilla tiene puertas, línea, la casa azul. Según lo que yo pude describir, ¿qué podemos decir? Que la casa amarilla tiene más puertas que la casa azul, porque tiene 3, y la casa azul solamente tiene 2. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo. La casa azul tiene línea, altura, línea, la casa amarilla. Como indiqué, la casa azul está un poco más horizontal y la casa vernácula de Puerto Plata es un poco más inclinada, tiene una orientación vertical. Por lo tanto, según la altura de ambas casas, podemos decir que, vamos a ver, que la casa azul, en referencia a la casa vernácula de Puerto Plata, vamos a compararla, tiene menos altura que la casa amarilla de Puerto Plata. Ahora vamos a realizar el último ejercicio. Vamos a completar la última oración. Y esta va relacionada con el techo de ambas casas. El techo de la casa azul es línea, largo, línea, la casa amarilla. Expliqué que la primera es un techo a 2 aguas de forma triangular y el segundo de la casa de Puerto Plata es un poco más inclinado, hecho de tejas. Según el diámetro de ambos techos, podemos decir que el techo de la casa azul es más largo que la casa amarilla. Como pueden ver, hemos utilizado 2 tipos de conectores de grado comparativo. El de superioridad, más que, y el de inferioridad, menos que, porque en ambas casas no hay elementos comunes que podríamos decir que son iguales. Por eso no utilizamos ese grado. Ahora es momento de ir al cuadernillo y verificar la actividad que tienen que realizar en estos momentos. Solamente para consulta, no es que lo van a realizar, porque más adelante vamos a estar trabajando otros elementos que van a complementar esa actividad. Aprovechen este tiempo y nos vemos a continuación. Yo aprender que ser muy importante no tocar ojos, nariz ni boca con nuestras manos, porque si tener manos sucias, virus poder pegar a cara y enfermarnos. Oh, no. Yo casi tocar cara. Oh, no, esto ser muy difícil.
Oh, ahora ya saber, ya saber. Para ayudar, yo jugar que tener puesto casco de astronauta imaginario. Oh, oh, sí, casco, no permitir tocar cara a menos que yo acabar de lavar manos. Oh, así ser muy divertido. Yo jugar a tener casco de astronauta y poder ayudar a no tocar cara con manos sucias. Oh, ahora yo buscar última galleta en la luna. Oh, oh. Bienvenidos nuevamente, espero que les esté encantando esta clase. Yo no sé ustedes, pero a mí en lo particular me está gustando todo lo que estamos haciendo. Hicimos algunas combinaciones de colores, acabamos de comparar algunas casas vernáculas. No hemos terminado de utilizar esas comparaciones, porque ahora vamos a identificar algunos adjetivos calificativos del texto que acabamos de leer. Vamos a volver a leer ese texto para seleccionar, vamos a subrayar los adjetivos que se encuentran en él. Les sugiero que escriban esos adjetivos porque así con la actividad que tienen que realizar en el cuadernillo se apoyen y si necesitan algunos de ellos lo puedan utilizar. Ahora vamos a proceder con la lectura del texto nuevamente. Las casas de las arquitecturas vernáculas generalmente son grandes. Algunas tienen tragaluces colocados en la parte superior de la vivienda, de forma rectangular o persianas pequeñas. Son muy coloridas, con techos inclinados, construidas de madera con techo de zinc o palma cana. Regularmente tienen muchas puertas y ventanas. En la mayoría de los pueblos de la República Dominicana y en algunos lugares de la ciudad, por ejemplo, la zona colonial, existe la arquitectura vernácula. Regularmente los materiales utilizados para este tipo de vivienda son ligeros, adaptados al tipo de terreno. Ahora vamos a identificar, vamos a marcar en ese texto los adjetivos calificativos. Los adjetivos que acompañan al sujeto, que van después del sujeto, que en este caso estamos hablando de las casas y de sus características. Vamos a ir leyendo nuevamente más pausado para comprender un poquito mejor y al mismo tiempo vamos a ir subrayando, es decir, vamos a seleccionar esos adjetivos calificativos para luego hacer una actividad muy emocionante. Vamos a ver. Las casas de las arquitecturas vernáculas generalmente son grandes. Acá podemos ver que existe un adjetivo que está acompañando al sustantivo que es casa vernácula. ¿Cómo son? Son grandes. Algunas tienen tragaluces colocados en la parte superior de la vivienda de forma rectangular o persianas pequeñas. En esta oración pueden determinar cuáles son los adjetivos que se encuentran. Ya estamos hablando de los tragaluces colocados en la parte superior. ¿Cómo son? Son de forma rectangular y tienen, o podemos decir también, persianas pequeñas. Acá tenemos dos adjetivos. Son muy coloridas, con techos inclinados. Hasta aquí podemos identificar otros adjetivos. En este caso, coloridas. Y en relación al techo, ¿cómo es el techo? El techo en este caso es inclinado. También existen los techos planos. Por lo tanto, inclinados es el adjetivo que me está acompañando el sustantivo, que en este caso es techo.
construidas de madera con techo de zinc o palma cana. Acá tengo varios adjetivos también. Construidas de madera, porque pueden ser construidas de otro tipo de material. Con techo de zinc, seguimos con las cualidades que tienen los techos, como pueden ser de zinc o palma cana. Regularmente tienen muchas puertas y ventanas. Aquí no podemos identificar un adjetivo, solamente identificamos el adverbio, que es muchas, porque está determinando la cantidad de elementos que hay. En la mayoría de los pueblos de la República Dominicana y en algunos lugares de la ciudad, por ejemplo, la zona colonial, existe la arquitectura vernácula. Ahí no hemos identificado un adjetivo, estamos recibiendo solamente una información. Regularmente los materiales utilizados para este tipo de vivienda son ligeros, adaptados al tipo de terreno. ¿Identificaron el adjetivo? Son ligeros. Es una cualidad que tienen estas casas y se adaptan a todo tipo de terreno. Son casas que están construidas de madera y que además no tienen mucho peso en el caso de las construcciones que se hacen con cemento, con hormigón, también podemos decir. Ahora, con esos adjetivos, vamos a utilizar algunos de ellos. Esos adjetivos nos van a ayudar ahora a realizar la siguiente actividad. Esta actividad consiste en formar oraciones. O como ya están formadas, ahí tenemos un punto ganado, vamos a completarla con el adjetivo que lleva. Vamos a completar el primer ejemplo. Las habitaciones de la casa son muy... Tenemos varias opciones. Grandes, pequeña, triangular, hormigón, madera, ligero, pesado. Vamos a pensar qué palabra, qué adjetivo que yo coloque en esta oración me le da sentido. ¿Cuál es? Vamos a identificar muy bien la coherencia que tiene esta oración. Las habitaciones de la casa son muy, en este caso, son muy grandes. Son muy grandes. Pero, ¿qué ha pasado aquí? Yo también puedo decir que las habitaciones de la casa son muy pequeñas. Pero si nos fijamos, el adjetivo que tenemos acá, que hemos seleccionado, grandes, tiene una S final, que quiere decir que está en plural. Por lo tanto, concuerda con las habitaciones que también tienen una S final. Es un sustantivo que ahí está en plural. Por lo tanto, el adjetivo debe ser en plural para concordar tanto en género como en número. Por eso no utilizamos pequeña, porque pequeña está en singular. Y ahora vamos a ver dónde es que vamos a ubicar ese adjetivo. El techo de la casa de mi abuela es línea y permite que el agua no se acumule. Para que el agua no se acumule, el techo de la casa tiene que ser como triangular, pequeña, madera, hormigón, ligero o pesado. Tiene que ser triangular para que el agua pueda caer a la superficie. Marcamos esta respuesta y continuamos. La ventana de la casa de Doña María es línea y siempre hay poca luz en la sala. Poca luz en la sala, ¿por qué? ¿Cómo es la ventana entonces? Hormigón, pesado, pequeña, madera, ligero. Podemos decir que la ventana de la casa de Doña María, como entra poca luz, es entonces pequeña. Excelente, pequeña. Marcamos esta para así continuar. Las paredes de la casa de mi vecino son de línea
la noche pasada estuvo usando clavos y martillo para arreglarlas. Si el vecino la noche pasada estuvo utilizando clavos y martillos para arreglar la casa, podemos decir que el material del que está hecho es de hormigón, pesado, ligero, madera. Exactamente, podemos decir que las paredes son de madera, porque en este caso con el hormigón, que es un sinónimo de cemento, sería muy difícil hacer una reparación con un clavo y un martillo. La última opción que tenemos es la siguiente. El material de la casa de Don Pedro es muy en comparación con el material de la casa de Doña María, que es muy pesado. Vamos a analizar muy bien esta oración, porque acá se está haciendo una comparación. Si el material de la casa de Doña María es muy pesado, ¿cómo es entonces el material de la casa de Don Pedro? ¿Hormigón, pesado o ligero? Como es una comparación, tenemos que decir lo contrario. Y lo contrario de pesado es ligero. Exactamente, ligero. Y así concluimos con este ejercicio. Este ejercicio les va a permitir realizar las comparaciones de su casa de cartón con la casa que van a construir y no será muy difícil. Solamente tienen que utilizar las palabras correctas y recuerden que el adjetivo concuerda en género y número con el sustantivo. Ahora bien, en este momento les invito a que socialicen las siguientes preguntas. ¿Por qué son importantes los adjetivos calificativos y para qué nos sirven? Esta es una pregunta abierta que ustedes van a socializar con la persona que tengan en su casa en estos momentos. Y luego, entonces, continuamos con el desarrollo de nuestra clase del día de hoy. No se vayan y nos vemos en breve. Y hemos llegado casi al final de nuestra clase.
debemos continuar ahora sí con la construcción, como les dije al inicio, de nuestra casa vernácula. Pero antes de realizar esos procedimientos, de realizar ese proceso, debemos conocer primero qué materiales necesito. Yo creo que ya ustedes saben más o menos qué materiales necesitamos para una casa vernácula. A diferencia de la madera, que es el material predilecto de ese tipo de construcción, yo voy a utilizar el cartón, que es el principal, en este caso, sería el principal material que vamos a emplear. Tenemos el cartón, también podemos utilizar cartulina. Esto es para decorar cada una de las paredes de nuestra casa. Si no contamos con los colores, con témpera o con otros tipos de colores también que podemos utilizar para decorar nuestra casa de cartón en este caso. Vamos a utilizar también ega para pegar cada una de las paredes de la casa, papel de construcción de color marrón o negro. He seleccionado esos colores, eso no quiere decir que ustedes no puedan emplear un color diferente, todo eso va acorde con lo que ustedes quieren, que vaya acorde con el color favorito de ustedes. También vamos a utilizar palitos de helado, en este caso para que nuestra casa quede firme. Estos palitos de helado son las columnas o van a ser las columnas de nuestra casa de juguete. Por último tenemos la témpera o, como les dije, lápices de colores. Pueden que uno de ustedes tengan la posibilidad de tener témpera, pero otros tengan la posibilidad de tener lápices de colores o crayolas que también pueden utilizar. Una vez clasificados cada uno de los materiales, es importante ahora saber cómo vamos a construir la casa. ¿De qué yo puedo auxiliarme para construir una casa? ¿Qué elementos necesito? Ya esos elementos los identificamos. Pero en su cuadernillo ustedes tienen lo siguiente. Tienen un plano similar a este. Un plano que ustedes pueden dibujar en una cartulina y luego pegarla encima de un cartón para que sea más firme su estructura. Como pueden ver, este tiene el diseño de una casa vernácula. Y ya esos materiales yo me adelanté y los fui construyendo, los fui moldeando en este cartón. Vamos a identificar cada una de las letras y vamos a decir a qué corresponde. En este caso, en la letra A, vamos a tener nuestra base. Como pueden ver, la he dividido en dos partes para luego unirla. Esto me va a permitir a mí tener una mejor estructura de mi casa utilizando los palitos de helado para darle forma, es decir, para colocar las columnas internas y externas que va a tener nuestra casa de cartón. La letra B corresponde a las paredes laterales de nuestra casa donde están las ventanas. En las casas vernáculas se caracterizan por tener ventanas grandes, como pueden ver acá. Por eso la he hecho de esta manera. En la letra C, ahora tenemos la parte trasera de la casa, que también está dividida en dos partes. Como pueden ver, concuerda también con su base, que corresponde a la letra A. Seguimos con la letra D, el techo. Como pueden ver, este techo es de color rojo, porque me adelanté un poquito y luego que la pinté fue que pensé, no, pero vamos a hacerlo con los estudiantes. Bien, y bueno, una vez realizado este color, pues quiere decir que el color de mis paredes van a ser diferente para que tenga otro aspecto. Y por último, y no menos importante, tenemos la parte delantera, que en este caso, si tenemos la parte trasera con la letra C, esta será la C número 2. Podemos determinarla así. Acá tenemos la puerta, un poco pequeña, pero que va a complementar nuestra casa de cartón. Ahora me gustaría que juntos realicemos un truco para adelantar todo este proceso. Vamos a contar
hasta 3 y vamos a utilizar nuestro guante del tiempo. ¿Me acompañan? 1, 2 y 3. Y como pueden ver, casi he terminado con el diseño de nuestra casa de cartón. Solamente me falta darle la pintura y algunas terminaciones para que represente mucho mejor la casa vernácula. Pero tiene todas las características que hemos visto durante el transcurso de la clase. Yo sé que ustedes pueden construir su casa de cartón mucho más bonita. Además, tienen un plano perfecto en su cuadernillo acerca de la casa de cartón que van a construir. Recuerden bien utilizar el tamaño que más se ajuste a ustedes. Puede ser un poco más grande o un poco más pequeña. Es maravilloso todo lo que hemos trabajado hasta ahora. Es importante compartir esos aprendizajes, explicarle a nuestros familiares la importancia que tienen las construcciones de casas, pero además decirles las funciones de las personas que están involucradas en la construcción de casa. Es importante que utilicen los adjetivos, no solamente para hacer la comparación, sino para describir cada elemento de la casa donde ustedes viven, ya sea grande, sea pequeño, la forma que tengan. Y pueden incluso escribir un texto relacionado o que sea similar al texto de las casas vernáculas que estuvimos leyendo. Ahora sí. Vamos a ir a nuestra planilla de seguimiento en nuestro cuadernillo para ver la actividad que vamos a realizar. Y luego deben realizar el lavado de manos y posteriormente guardar sus materiales. Les invito a que se motiven a estar presente el día de mañana. Nos vemos en una próxima clase. Adiós. Actividad 7. Del dibujo a la palabra escrita. En esta actividad vas a leer un texto que describe un croquis. Comprenderás mejor cuáles son las características de los textos que describen, llamados descripción. Son textos que cuentan cómo es algo o alguien. Actividad 8. Diseñando como un arquitecto o arquitecta. Esta actividad es para dibujar un paisaje usando uno de los croquis que hiciste en la actividad 6. En ese paisaje debes incluir elementos propios de la zona geográfica o del clima donde estará ubicada la casa del croquis que seleccionaste. Necesitarás una hoja, lápiz negro, lápices de colores o témperas, acuarelas o crayones.